Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. Que los bolivianos en estos momentos estamos viviendo, al igual que el resto del mundo, una crisis sanitaria a raíz del coronavirus y que demanda el uso de insumos de bioseguridad que son demandados a diario por los ciudadanos. Estamos hablando de barbijos, de guantes, estamos hablando de botas, de mamelucos y de otro tipo de insumos para el sector salud que está demandando a gritos y que ha provocado incluso que estén en una huelga de hambre en la ciudad de Santa Cruz. Los trabajadores en salud dicen que ya están cansados e impotentes porque no tienen respuesta de las autoridades. Este tema tiene dos aristas. El primero, el que el gobierno nacional haya frenado, haya levantado y le haya quitado el permiso a una aeronave para que llegue con estos insumos médicos el pasado 1 de junio. Una autorización que tiene fecha del 29 de mayo y que quedó sin efecto. Sin embargo, esta empresa que traía estos insumos médicos al país logró otras 2 autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, también para traer insumos médicos procedente de la China. Una segunda autorización del 11 de mayo que también fue emitida por la DGAC en favor de la empresa que traía estos insumos médicos, estos insumos de bioseguridad procedente de este país, pero un primer o tercer permiso, como usted le quiera llamar, que también extendió la Dirección General de Aeronáutica Civil para que a través de Avianca Cargo llegue a nuestro país insumos médicos y equipos de bioseguridad. Una carga que llegó al Aeropuerto Internacional de El Alto y que fue descargada en el mes de mayo. El ingrediente en esta determinación de la DGAC de evitar la llegada de estos insumos médicos parece que tiene que ver con que en este avión que no logró llegar a Bolivia venía una carga para el Ministerio de Energía. Una carga que, de acuerdo a la documentación a la cual hemos accedido y a la orden de compra 401/2020, era una compra financiada por el BID. Nuevamente entra en escena el BID, nuevamente entra en escena un organismo internacional que financiaba $2 millones a el Ministerio de Energía para la compra de insumos de bioseguridad. Una orden de compra que lleva la fecha del 9 de abril y que se dispuso recursos económicos del crédito destinado al programa de electrificación rural 2. Un crédito, de acuerdo a la información a la cual hemos podido acceder, de $60 millones americanos. Es lamentable que hasta la fecha ni el ministro de Energía o algún responsable de esta cartera de Estado se hayan pronunciado respecto a esta situación, respecto a este contrato que se firma por $2 millones con la empresa Protex y que luego el contrato queda sin efecto. No sabemos si el contrato queda sin efecto por alguna razón jurídica o porque sencillamente la carga de la empresa Protex que venía en el avión que salió de China y que tuvo que ir nuevamente a Egipto, no llegó a territorio boliviano. No hay una explicación del ministro de la Presidencia, don Yerko Núñez, no hay una explicación al pueblo boliviano, no a nosotros no nos deben una sola explicación, no hay una explicación respecto a del por qué se prohibió, por ejemplo, la llegada de 800.000 barbijos de triple capa, 500.000 barbijos N95, 5.000 termómetros, 200.000 guantes quirúrgicos, además de otros insumos que venían en este avión que no pudo llegar a nuestro país. Lamentable, sin duda alguna, la posición que parece tratar de provocar que el gobierno
y quienes han llevado adelante este reportaje vayan a dejar allí la situación, teniendo en cuenta que parecen o están ganando tiempo para tratar de aparecer mañana o el lunes con alguna documentación, o sencillamente están jugando a que la población, ya que este medio de comunicación vaya a dejar allí nomás el tema y la situación vaya a quedar en el olvido, sin ninguna respuesta y sin ninguna explicación lógica al pueblo boliviano. El diputado Franklin Flores, diputado del MAS, dice que esto es claramente un atentado contra la salud. No es posible, dice, que el gobierno salga a diario a decir que primero está la vida, y sucede que prohíben la llegada de insumos médicos para que los bolivianos vayamos a tratar de combatir y encarar los efectos del COVID-19. No pueden justificar semejante acto que atenta a la vida y la salud de las y los bolivianos, por eso es su silencio. Y así nos ha acostumbrado hasta ahora que no se pronuncie ni el propio señor Mostajo, el embajador plenipotenciario, que de repente desaparece hoy y mañana está en Estados Unidos, o cualquier otro funcionario de gobierno. Por tanto, es importante manifestar y preguntar al gobierno de Yanine Áñez: ¿realmente está luchando contra el coronavirus? ¿Está al lado del pueblo boliviano luchando contra esta pandemia? ¿O está haciendo campaña, saboteando la lucha del pueblo boliviano en contra del coronavirus? Que no tenga insumos el pueblo boliviano, que no tenga insumos en este momento los hospitales o no haya dónde adquirirlos, es un perjuicio grave y atentado a la vida misma de las personas. Hospitales sin equipos, gente que no puede conseguir ni insumos de esa naturaleza, ni para comprar ni pagar ellos mismos. ¿Qué dice el señor Ervin Bazán, que es candidato a diputado por la alianza política Creemos? Se ha referido en las últimas horas a esta situación, dice que no se entiende, más allá de este contrato de $2 millones que quedó sin efecto, no sabemos si porque no llegó la carga o porque hubieron algunos problemas. Más allá de eso, dice que no se entiende cómo se ha prohibido el ingreso de insumos médicos al país para que los bolivianos no solamente tengan acceso a los barbijos, acceso a los guantes y a otro tipo de insumos, sino que también para evitar de que haya mayor oferta en el mercado y así, al existir mayor oferta, vaya a también existir una estabilización de los precios. Bueno, primero decirle que desde la detención del ex ministro de Salud, Marcelo Navajas, que se produjo el 20 de mayo, hasta ahora ha pasado prácticamente un mes y los bolivianos no sabemos ni tenemos certezas de lo que ocurre en el fondo de este caso respiradores. Y en el caso este último que ha salido de los insumos tan necesarios que tenían que llegar a nuestro país y que no llegaron, son más dudas que certezas las que tenemos los bolivianos, porque la DGAC tendría que explicar y ofrecer un informe público de por qué paralizó las operaciones de transporte de ese cargamento hasta Bolivia. ¿Quién le dio la orden a la DGAC? Porque ha tenido que ser una orden política para que paralice el transporte de esta mercadería. En un segundo aspecto, el Ministerio de Energía, por más que la carga no hubiera llegado al país, tiene que rendir cuentas públicas de ese contrato. A simple vista, hay una diferencia entre lo que declara la empresa que vende y lo que declara el Ministerio de Energía. Esto hay que contrastarlo, No quisiéramos pensar, los bolivianos, que estamos frente a un nuevo caso de intermediarios, de precios exagerados o de sobreprecios y de corrupción a los bolivianos. Eso es todo, amigos, suscríbanse y compartan los videos.